Este es un mensaje, el poder de su presencia, parte 2. Baso este mensaje en el Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11, dice así la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nuevamente, Salmos 16, verso 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Diga juntamente conmigo esto: en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero dígalo así como que se la cree. Dígalo otra vez: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra de vez en cuando. Uy. Delicias en tu presencia los domingos. Delicias en tu presencia nomás cuando voy al culto. Delicias en tu presencia para siempre, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. El salmista David, él disfrutó de esta extraordinaria presencia de Dios, y al estar él en la presencia de Dios, David escribió este Salmo 16. En otras palabras, el salmista dice: es ahí en tu presencia donde yo encuentro alivio para mi vida. Es en tu presencia donde yo puedo ver de una forma más clara el camino que yo debo seguir. Como personas, como seres humanos, podemos encontrar y ver muchos caminos. ¿Cuántos de los que están aquí quieren la felicidad? ¿Cuántos de los que están aquí quieren sentirse plenos, vivir en plenitud de vida? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el propósito de su existencia aquí en esta tierra? ¿Se ha puesto alguna vez a preguntarse a sí mismo: bueno, ¿cuál es el propósito de mi existencia aquí? ¿Acaso el propósito de que usted, querida persona que hoy nos acompaña, el propósito de Dios para usted sea que esté en el vientre de su madre, vaya creciendo, nazca, crezca, coma, duerma y vuelva a comer? El propósito para su vida será crecer, trabajar, casarse, reproducirse, envejecer y morir. ¿Acaso será ese el propósito de Dios para la vida del ser humano? Por supuesto que no. El propósito de Dios para usted y para mí es que le demos la gloria, la alabanza por siempre, por los siglos de los siglos. ¿A quién? A Dios, amado hermano. El propósito de Dios para nuestras vidas es que usted y yo siempre estemos llenos de gozo, que en su presencia disfrutemos de la vida. Te pregunto, ¿de qué te sirve tener una casa muy bonita y muy grande si no está la presencia de Dios en ese hogar? ¿De qué te sirve tener una camioneta preciosa, grandota y 4x4, roja, con llantas así gajudas, como decimos allá en mi rancho, con una alarma y con que saques el control y desde lejos le aplastes, pip, pip, vrum, y arranque? ¿De qué te sirve tener grandes carros, grandes camionetas, grandes casas? ¿De qué te sirve tener un buen trabajo, tener mucha economía, si la presencia de Dios no está ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en tu cartera? ¿De qué le sirve al ser humano afanarse día con día
por trabajar y adquirir posesiones materiales, si no hay gozo, si no hay gozo. No te estoy diciendo que dejes de trabajar, no seas flojillo. No te estoy diciendo que no te preocupes por tener tu casa bonita, tenla bonita y píntala y me llamas. Te lo hago gratis. ¿De qué te sirve, amado hermano, si no hay gozo? Es por eso que la invitación del salmista la hago propia, y yo te invito también a ti y te digo: en su presencia hay plenitud de gozo. Llama la presencia de Dios a tu vida, que la presencia de Dios esté en tu casa y en todo lugar donde tú te encuentres, que ahí esté la presencia de Dios, porque si Él está ahí, ahí va a haber gozo, ahí va a haber libertad, ahí va a haber victoria. El poder de su presencia. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de Adán y de Eva? Adán, antes de que tuviera ese hálito de vida, Adán y Eva, antes de que tuvieran ese soplo de vida que les dio el Señor, Adán era tan solo un muñeco bonito. Eva era una muñeca bien formadita. Pero no fue hasta que Dios les dio el hálito de vida, no fue hasta que la presencia de Dios entró y recorrió por cada parte de su cuerpo, hasta ese momento ellos tuvieron vida. Mientras tanto, antes eran puros unos objetos inanimados. Yo no quiero que tú y yo solamente seamos una cara bonita. Pues ni que estuvieras tan guapo, dijo el otro. No quiero que tú y yo solamente tengamos un cuerpo muy atlético. ¿De qué nos sirve esto si no está la presencia de Dios? Pero Adán y Eva sintieron ese soplo, ese hálito de vida, y empezaron a inhalar y a exhalar. Empezaron a sentir el gozo del Señor en sus vidas, amados hermanos, porque en su presencia hay plenitud de gozo. El poder de su presencia también estuvo en Moisés. ¿Recuerdas cuando Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, Señor, si tu presencia no me va a acompañar, yo no quiero moverme de aquí, yo no quiero ir, no quiero salir de este lugar, si tu presencia, si el poder de tu presencia no me ha de acompañar? Pero le dijo el Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía que con el poder de su presencia Moisés se sentía seguro. Moisés sabía que si el poder de su presencia estaba con él y con el pueblo, ellos iban a caminar de victoria en victoria y llenos de gozo. Pero Moisés también sabía que si la presencia de Dios se apartaba de ellos, el carácter de Moisés nuevamente iba a estar tambaleante. Iba a volver a ser ese mismo hombre inseguro por su tartamudez. Como cuando el Señor lo llamó: saca a mi pueblo de la esclavitud. Moisés le dijo: Señor, yo soy torpe para hablar. Había inseguridad en él. ¿Por qué? Porque aún no había experimentado por completo el poder de su presencia en su vida. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. El poder de su presencia. Cuán importante es que Dios esté en tu vida. Cuán importante es que el poder de su presencia esté en tu familia. ¿Recuerdas a Sansón? Cuando el poder de su presencia se encontraba en Sansón, él pudo vencer a muchos filisteos. Y Sansón cantó un verso, no sé cuál sería la tonada, cuál sería la melodía, pero Sansón dijo en Jueces capítulo 15 verso 16: con la quijada de un asno hice 1 y 2 montones,
con la quijada de un asno a 1000 hombres maté. ¿Sabe por qué Sansón pudo hacer esto? Con la quijada de un asno, hermano, mató a 1000 hombres, a 1000 hombres guerreros, porque la presencia de Dios estaba con Sansón. Es algo humanamente imposible creer que un solo hombre con la quijada de un asno haya podido matar a todo un ejército. Pero lo que es imposible de creer para muchas personas, para usted y para mí no lo es, porque sabemos y conocemos el poder de su presencia en nosotros. Dice Sansón, con la quijada de un asno a 1000 hombres maté. Yo le diría, Sansón, Sansón, no era la quijada, no era la quijada de ese burro, era la presencia del Todopoderoso que te acompañaba, Sansón. Quiero que escuches esta palabra rema que el Señor me daba. Para que el poder de su presencia te acompañe, debes vivir en obediencia. Para que el poder de su presencia te acompañe, para que su presencia esté contigo, debes de vivir en obediencia. Cuando hay desobediencia en ti, la presencia se convierte, se torna en ausencia. Y la ausencia de Dios es presencia del diablo. Porque no podemos estar tibios. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos consideran que la presencia de Dios debe estar por siempre en nuestra vida, hermanos? Pero Sansón empezó a coquetear con la tentación. Aquel Sansón empezó a besuquear a la tentación. Empezó a decir o a pensar o a creer, yo soy fuerte, yo puedo vencer esa y más tentaciones. Y Sansón se enamoró de una mujer que no debía, la cual le trajo perdición, la cual le trajo destrucción a su vida. Dalila lo sedujo de tal forma que la presencia de Dios se iba apartando de Sansón. Y teniendo Dalila a Sansón en su cama, le dijo, después de haberlo engañado y haberlo seducido, le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó Sansón de su sueño y dijo para sí, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Sansón, los filisteos, el pueblo enemigo está sobre ti. Y Sansón dijo, me voy a levantar y los voy a derrotar. Así como cuando agarré aquella quijada del burro y los maté a todos, así voy a salir victorioso otra vez. Pero recuerda que Sansón había caído bajo las redes, bajo la seducción del pecado. Y hay algo aquí muy triste. La presencia de Dios se había alejado, la presencia de Dios se había apartado de Sansón. Y lo triste es que Sansón no se había dado cuenta de ello. Qué triste. Qué triste es creer que tenemos algo cuando en realidad ya no lo poseemos. Sansón dijo, los voy a derrotar, pero la presencia de Dios ya no estaba en él y él lo había ignorado. No sé si te ha pasado. Qué triste es pagar la cuenta, intentar pagar la cuenta en un restaurante después de haber comido, entregar la tarjeta y que te digan, oiga, no pasó. El saldo de tu cuenta, tus ahorros se han agotado y no te habías dado cuenta.
Qué frustrante ha de ser para las mujeres u hombres que cocinan, picar la papa, picar la cebolla y la carne dejarla en trocitos. Y cuando quieran agarrar la sal, darse cuenta que el salero se encuentra vacío y tú no te habías dado cuenta. Uy, qué desesperante. Tócale, baterista. Qué desesperante ha de ser ir al refrigerador. A ver, ¿a cuánto les ha pasado esto? Ir al refrigerador. Oye, Lucas, deberías de ayudarme a predicar, viejo. Oigan, en una de esas sí, pasa y me quita el micrófono. Chulada, mi viejo. Qué desesperante ha de ser, hermanos, ir al refrigerador, abrirlo, tomar el bote de yogur, destaparlo y encontrarnos con frijoles de la olla, frijoles cocidos. Mamá, ¿qué pasó con el yogur? Mi hijo, se acabó ayer, pero tú no te habías dado cuenta. Hermanos, con estos ejemplos tan ordinarios podemos observar que muchas veces se nos va el gozo cuando las cosas no van como usted y yo quisiéramos que fueran. Con estos ejemplos tan ordinarios podemos observar que si la presencia de Dios no está en nosotros, hasta la falta de sal en su salero le roba el gozo y la felicidad. Si la presencia de Dios no está en tu familia, la cuenta, los biles te roban el gozo y la felicidad. Si la presencia de Dios no está en ti, la ausencia de 20, 30 dólares en tu cartera te cambia el carácter. ¿Será esto correcto, amada iglesia? ¿Será esto correcto? Que tu carácter, tu alegría, tu sonrisa, tu felicidad, el gozo, dependa de lo que traigas en tu cartera. Por supuesto que no. La felicidad que usted y yo poseamos debe depender única y exclusivamente ¿de quién? De Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, amados hermanos. Sansón, los filisteos sobre ti, y la presencia de Dios se había apartado de Sansón, porque el pecado trae consecuencias. Tú quieres ser una persona feliz, tú quieres ser una persona de éxito, pero sabes, el éxito que Dios nos da no va de acuerdo a los parámetros de medición que tiene el ser humano aquí en la tierra. Porque el ser humano puede considerar éxito el tener una casa grande de 2 o 3 pisos. El ser humano puede considerar éxito tener 1, 2 o 3 cuentas bancarias con muchos dólares. El ser humano puede considerar éxito que tu compañía sea muy exitosa y pongas 1, 2 o 3 sucursales más. Pero lo que el ser humano considere exitoso no es precisamente el éxito que Dios quiere para ti. No estoy diciendo que sea malo poseer bienes, no estoy diciendo que sea malo tener tales y cuales cosas. Lo que estoy diciendo es que es malo y es muy malo que nuestra felicidad dependa de los bienes materiales que poseamos. La invitación es para que permitamos que el poder de su presencia esté en nuestras vidas siempre. La invitación es para que tú y yo dejemos de coquetear con el pecado. Ahora pregunto, ¿dónde está pues aquel Sansón que trajo muchas victorias al pueblo de Dios? ¿Dónde está aquel hombre que gracias a él se obtuvieron innumerables sonrisas y algarabías y mucho gozo? ¿Dónde está aquel hombre fuerte cuya presencia de Dios lo acompañaba? ¿Sabes cómo se encontraba? Se encontraba pelón y sin ojos, porque sus enemigos le sacaron los ojos. La presencia de Dios se tornó en ausencia
esa bendita presencia, esa presencia hermosa se tornó en una ausencia espantosa. Sansón, estoy seguro, mientras estaba ahí preso, porque lo apresaron, él recordaba cuando él caminaba bajo la presencia de Dios, recordaba tantas cosas buenas que él hizo. Pero el pecado, amada persona, te aleja de Dios. Sansón recordaba cuántas victorias había tenido. Y yo te digo a ti, habrá quien diga, habrá quien piense, yo antes oraba mucho, yo antes cantaba mucho, yo antes tenía una intercesión efectiva y poderosa, yo antes liberaba endemoniados con el poder de su presencia. Quizá alguien más, yo antes hacía muchos panes y tamales y los vendía para contribuir en la economía de la iglesia, y ahora te cuesta hasta dar el diezmo. Yo antes hacía tantas cosas y ahora no lo haces. Sansón no podía vivir del recuerdo. Sansón no podía vivir solamente recordando que la presencia de Dios una vez estuvo en él. Tú y yo no podemos vivir recordando que antes, que hace tiempo, en tiempo pasado, tuvimos muchas victorias. Conozco muchísimas personas, incluso tengo amistades con quienes yo crecí. Desde niño iba creciendo en el seno de la iglesia, en el calor del hogar cristiano. Mis amigos de la infancia, muchos de ellos ya no se encuentran bajo el poder de su presencia. Y estoy seguro que ellos pueden recordar cuando veníamos en la escuela dominical y cantábamos aquellos coritos. Los pajaritos cantan al Señor, elevan su piquito en oración. Yo, como estoy chiquito, cantaré alabanzas, alabanzas al Señor. Yo estoy seguro que ellos recuerdan cuando pasábamos y recitábamos ese texto bíblico en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que han venido y se han entregado aquí por el poder de su presencia? ¿Cuántos conocemos personas que han venido y han hecho la mejor decisión de su vida y entregarse a Cristo? Pero salen y empiezan a coquetear con el pecado. Empiezan a coquetear con el pecado de tal forma que Dalila termina seduciéndolos, de tal forma que el pecado termina seduciéndolos. Yo antes, no vivas del antes, no vivas del recuerdo, vive del presente, vive del presente. No permitas que la ausencia de Dios sea la que acompañe tu vida, la que abrace tu vida. Llama el poder de su presencia para que esté en tu vida, que esté en tu familia. Pero Sansón no murió sin Dios en su corazón. Sansón se humilló. El poder de su presencia vino nuevamente a Sansón. Y si el poder de su presencia vino nuevamente a Sansón, esto me trae a mí una gran enseñanza. No importa cuántas veces le haya fallado yo al Señor, no importa cuántas veces yo haya coqueteado y el pecado me haya seducido, no importa cuántas veces yo haya tropezado, no importa cuántas veces haya intentado ser una mejor persona o un mejor cristiano y haya fracasado en el intento. Sansón le pidió a Dios
Señor, que tu presencia venga a mi vida nuevamente. Señor, que el poder de tu presencia me acompañe nuevamente. Y Sansón se encontraba en una fiesta, y no precisamente como invitado. Sansón estaba en esa fiesta, pero era el hazme reír. Estaba ahí Sansón para servir de risa. Era la humillación, era la burla del pueblo. Y Sansón, estando en esa fiesta, clamó al Señor con todo su corazón: Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Oh Dios todopoderoso, perdóname, Señor, ven a mi vida, que el poder de tu presencia venga a mí nuevamente, que el poder de tu presencia me acompañe, Señor. Y diría, como diría el salmista David: devuélveme el gozo de mi salvación. Y el poder de su presencia vino nuevamente a Sansón. Y Sansón en esa ocasión pudo ganarle, pudo matar a más filisteos que los que había matado en toda su vida junta. ¿Por qué? Porque el poder de su presencia vino a él, porque el poder de su presencia lo acompañó. No permitas que el poder de su presencia se vaya de tu vida. Joven, hermano adulto, niños, todos, hermanos, amigos que hoy nos visitan, procuremos que Dios esté con nosotros siempre. Si hay problemas en tu vida, clama a Dios. Si hay escasez en tu familia, clama a Dios. Si hay enfermedad en tu vida, clama a Dios. Y yo te lo digo y te lo aseguro, porque la Biblia lo respalda. Si la presencia de Dios viene a tu vida, vas a tener plenitud de gozo. Vas a tener plenitud de gozo. Y concluyo diciendo, puestos de pie, concluyo diciendo: no vivamos de recuerdos. No vivamos de recuerdos. Ay, es que antes era tan bonito. Antes. No. Que ese antes te sirva para repetir lo bueno que llegaste a hacer, pero también, en su caso, para evitar lo malo que llegaste a hacer en algún momento. Procura que el poder de su presencia esté en tu vida. Si tú y yo estamos aquí en este lugar, es porque todos sabemos que necesitamos de esa presencia bendita en nosotros. Así que si estamos aquí, yo te invito para que busquemos ser llenos de su presencia. Y a mí me gustaría en esta oración, en estos momentos, me gustaría hacer una oración muy especial por todos. Pero no sé, a mí me gustaría en cierta manera dar una prioridad o una preferencia muy especial a las personas que hoy nos acompañan por primera, segunda o tercera ocasión, cuarta ocasión. Iba a decir primera, segunda y le iba a dejar hasta ahí, pero Michael, tú ya es la tercera o la cuarta, porque si es la quinta le subo hasta la quinta ocasión. Aquellos que nos acompañan primera, segunda, tercera o cuarta ocasión, si gustan pasar aquí a este lugar.